Bienvenidos a este nuevo audio de Geopolítica de América Latina. Vamos a hablar de un tema muy complicado. Vamos a hablar de la crisis que envuelve a la República Bolivariana de Venezuela. Hace mucho tiempo, cuando gobernaba en Francia un presidente, un señor que se llamaba Jacques Chirac, que no se caracterizaba por ser un presidente con todas las luces, pero siempre se le reconoce haber dicho una gran frase respecto a la responsabilidad de las potencias frente al calentamiento global. Él dijo: la casa se está incendiando y nosotros miramos para otro lado. Yo creo que con la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela sucede exactamente lo mismo. Venezuela se está incendiando y nosotros miramos para otro lado. Las paradojas de la vida quieren que hace 10, 15 años, en la era chavista, cuando a la gente de centro izquierda le encantaba hablar de Venezuela y la gente de centro derecha latinoamericana le encantaba cambiar de tema cuando le hablaban de Venezuela. Los cursores parecen haberse invertido, y hoy en día a la gente de centro derecha latinoamericana le encanta hablar de Venezuela, y a la izquierda latinoamericana le encanta cambiar de tema cuando le hablan de Venezuela, porque Venezuela es un tema que hoy en día a la izquierda latinoamericana le está doliendo mucho. Si uno quiere o intenta resumir la situación en Venezuela, uno debería decir que hay una oposición que no deja gobernar y hay un gobierno que no deja oponerse. Esa sería un poquito la síntesis del problema geopolítico que acosa a Venezuela. La solución es muy complicada. ¿Por qué? Porque hay, digamos que según uno va escuchando las distintas opiniones respecto a Venezuela, uno escucha gente que dice que, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela es muy grave, pero no debe interrumpirse el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque en América Latina está habiendo una peligrosa costumbre de interrumpir los gobiernos elegidos democráticamente. Pasó en Honduras, pasó en Paraguay, pasó en Brasil. Entonces esta costumbre peligrosa de interrumpir los gobiernos democráticos no tiene que ocurrir en Venezuela. Y es un argumento que, visto y analizado, tiene mucho de razón per se. Es real que uno tiene, si los pueblos eligen a sus gobernantes, tenemos que tratar de dejar que la alternancia y que sean los mismos pueblos, el mismo sistema democrático el que saque a esos gobernantes, porque si no, empiezan a tener demasiado peso los medios de comunicación a la hora de poner y sacar gobernantes. Entonces, por un lado, uno dice no tiene que haber ningún tipo de injerencia en Venezuela y los gobiernos tienen que terminar sus mandatos. Eso por un lado es cierto, pero por el otro lado, y esto la centroizquierda latinoamericana debe reconocerlo, de que si en Venezuela hoy en día, en vez de Nicolás Maduro, sucesor y heredero del chavismo, hubiese un gobierno de centro derecha y que el país estuviese en una crisis política tan honda como la que existe hoy en Venezuela, con centenares de muertos, con una población que no puede más a nivel de ver sus necesidades básicas insatisfechas, con una guerra fratricida que está partiendo Venezuela de manera irreconciliable,
más de uno ya hubiese pedido a la OEA y hubiese exigido y pegado el grito en el cielo de por qué la OEA no interviene en un país con estas características geopolíticas. Eso también la izquierda debe hacerse cargo. Lamentablemente, y esto no es solamente un mal de Venezuela ni un mal latinoamericano, sino es un mal global. Vivimos en un sistema político en el cual la oposición, el rol que tiene la oposición es no dejar gobernar, ¿sí?, al gobierno de turno. Y si el precio a pagar es que el pueblo mismo sufra las consecuencias de ese boicot que existe al gobierno de turno, es como una especie de vale todo. En Argentina eso se conoce muy bien porque durante la época kirchnerista la oposición no le reconoció nada a la administración Kirchner, destruyó sistemáticamente todo lo que la administración Kirchner proponía, y hoy en día, en plena era macrista, la oposición no le reconoce absolutamente nada al macrismo y destruye absolutamente todo lo que propone construir el macrismo. Es lo mismo en Francia, es lo mismo en Venezuela, es un mal global. Entonces, si uno tuviese que analizar la situación en Venezuela, realmente lo que le pasa a los analistas cuando tratan de desapasionarse del tema de Venezuela, la respuesta que aparece es muy confusa, es muy difícil de poder sostener y es muy difícil de poder aseverar, porque por un lado uno ve que en Venezuela se está necesitando que soplen vientos de cambios después de 20 años de chavismo, pero por el otro lado uno considera inadmisible la manera en que la oposición boicotea a costa del pueblo todo lo que está proponiendo el chavismo en este intento desesperado de no ahogarse, tal vez en el propio mar de violencia del cual es un gran responsable. Entonces queda esa duda, ¿qué hacemos con Venezuela? Seguramente no mirar para otro lado sería una especie de solución. Tal vez hay alguno que dirá que sería un buen momento para que resurja la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que puedan tratar de arbitrar este terrible conflicto que vive la hermana Venezuela. Tal vez podría ser un principio de respuesta. Seguramente la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca no hace más que agitar unas aguas bastante turbulentas de por sí, pero nadie puede negar que lo que está pasando en Venezuela es una tragedia para América Latina, porque la impotencia de unos y de otros es la que parece dominar el escenario geopolítico latinoamericano. No se sabe qué hacer. No se sabe si la OEA tiene que interferir en nombre de los derechos humanos. Da mucho miedo lo que podría llegar a pasar si se promoviese la injerencia dentro de un país como Venezuela. Entonces queda esto: intervenir o no intervenir, esa es la cuestión. Dejar gobernar o no dejar gobernar, esa es la cuestión, porque la oposición dice no. Fíjense la paradoja a la que hemos llegado, que en Venezuela la centroderecha, sin decirlo explícitamente, pero lo que está haciendo es pregonar una vieja consigna marxista, que es agudizar las contradicciones, porque esa parecería ser la estrategia de la oposición venezolana, agudizar las contradicciones. Y en medio de eso está el régimen chavista, cada vez más fragmentado, cada vez más dividido, ¿sí?, cada vez con más dificultades para sostener todo ese sueño bolivariano, ¿sí?, y cada vez con más miedo a perder el poder. Entonces lo único que uno ve son los buitres que siguen y siguen dando vueltas
alrededor de la República Hermana de Venezuela. Seguramente lo más importante para hacer será dejar de hacerse los tontos en América Latina, mirar el problema de Venezuela de frente, hablarlo entre todos los países hermanos que hacen al continente suramericano y dar una respuesta para ese pueblo, ¿sí?, que se está muriendo, literalmente envuelto en una guerra fratricida, porque el problema de Venezuela es un problema latinoamericano y es un problema global, ¿sí?, en donde el ego hoy en día puede más que la democracia de los pueblos. Mi nombre es Damián Jakubowicz, les mando un fuerte abrazo.